Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Dios les bendiga más que estamos en la presencia del Señor después de adorar a nuestro Dios. Agradezco al Ministerio de Adoración. Yo creo que tuvimos un tiempo de refrigerio y bendición. Y si estamos atentos a la letra, uno de los cánticos se relaciona mucho con lo que vamos a discutir en esta tarde y lo que vamos a comenzar en esta serie, que se titula Esperanza para la Salud Mental. El tema de hoy es la elección de la realidad, de elegir la realidad en nuestras vidas como parte de esta serie de Esperanza para la Salud Mental. Y yo quiero decirles que a mí me interesa mucho este tema. Como pastor me interesa tu salud espiritual, pero como consejero me interesa tu salud emocional, relacional y mental. Y todo esto está de una manera u otra integrado. Somos seres integrales. La visión que debemos tener como iglesia es que somos seres espirituales, sociales, relacionales. Todo esto. Y todo esto está inmerso en nuestra vivencia de nuestra fe, está de una manera relacionado con nuestra fe. Y somos seres también sociales, nos relacionamos. Entonces, cuando analizamos quizá la situación global actual de la salud mental, cuando miramos cómo está la situación y vemos tantas personas con diagnósticos, la iglesia tiene que hablar abiertamente de la salud mental y quizás dejar de estigmatizar, tal vez no estigmatizar a las personas que de una forma u otra tienen algún diagnóstico, llegan a la iglesia. Gracias, Vilmar, y me está diciendo que me arregle aquí esta cosa. Ella me cuida. Parece que Drácula o algo así. Entonces ya no parezco Drácula. Gracias. No quiero parecer Drácula mientras predico. Entonces, va a llegar personas con diagnósticos, van a llegar personas con diversidad, va a llegar personas con condiciones de salud mental y física a la iglesia. ¿Y cómo los tratamos? ¿Cómo los vemos? Los vemos como personas dignas de la gracia de Dios y el amor de Dios que quieren recibir y necesitan recibir la gracia de Dios. O los vemos como personas que de una forma u otra son disfuncionales y no los queremos en nuestros entornos. Y la iglesia tiene que estar abierta a esa población, a esa necesidad que tienen muchos y tenemos muchos tal vez. Que en última instancia, de una forma u otra, esto se relaciona con todos. Y quiero mirar este pasaje en la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor, es imposible. No, disculpen, aquí. No entiendo lo que hago, dice el apóstol Pablo, porque lo que quiero hacer, no lo hago, pero lo que odio hacer, lo hago. Sé que nada bueno vive en mi naturaleza pecaminosa. Tengo el deseo de hacer el bien, pero no puedo realizarlo. Entonces miramos al apóstol Pablo hablando de una lucha personal, una lucha que tenía. Y quiero que oremos para que miremos cómo esta lucha personal quizá también es la nuestra. Y quizá también ha sido o está siendo la nuestra en esta hora. Y vamos al Padre. Buen Dios, te damos gracias en esta tarde. Pedimos que tu presencia y tu misericordia esté con nosotros, tu amor. Y en la medida que reconocemos nuestra necesidad de ti y que estamos quebrantados, que podamos recibir con gracia a aquellos que también están quebrantados de una forma u otra. Tú conoces, Señor, la situación emocional mental de muchas personas que quizá conocemos y amamos, familiares, compañeros de trabajo. Y tú quieres con tu gracia alcanzar a todos. Y queremos, Padre, que hablemos honestamente, abiertamente, de lo que es la salud mental y cómo se relaciona con la vida en la iglesia, en comunidad, como hijos tuyos, para que tu gracia, Señor, nos alcance y tu gracia nos ayude en nuestra debilidad, porque sí somos débiles. Ayúdanos, Señor, por tu amor y tu misericordia y tu gracia, que nos levante y nos sostiene. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Hace muchos años, en el 2012, y yo no sé en qué año lo hicimos nosotros, salió un material que se llamaba Espiritualidad Emocionalmente Saludable, de Peter Scazzero, ¿verdad? Espiritualidad emocionalmente saludable. Y él decía en su libro, de ese mismo nombre, es imposible ser espiritualmente maduro permaneciendo emocionalmente inmaduro. Interesante lo que él propone. Van de la mano las dos cosas. Si quieres una espiritualidad madura, necesitas también y necesitamos todos ser emocionalmente maduros. Ese pasaje lo vimos, pero quiero que miremos entonces que de una manera u otra lidiamos con todo eso que están viendo en la pantalla. Tú y yo lidiamos con cada una de esas situaciones día a día, de una forma u otra. Lifeway Research hizo una investigación, una estadística, y 3 estadísticas que ellos han hecho, que han llevado a cabo, le muestran muchas realidades de la iglesia.
que el 23% de los pastores reconocen que han luchado contra una enfermedad mental. 23% de los pastores. El 49% de los pastores dicen que rara vez o nunca hablan de este tema, de la enfermedad mental. El 65% de los familiares de personas con enfermedades mentales que asisten a la iglesia quieren que su iglesia hable abiertamente sobre las enfermedades mentales. Que el 59% de quienes realmente padecen una enfermedad mental dicen lo mismo. Quieren que se hable de esto. Que el 53% de los feligreses con enfermedades mentales dicen que la iglesia los ha apoyado. La mitad. La otra mitad, casi completa, no. Lamentablemente. Que el 76% de los feligreses dicen que el suicidio es un problema que debe abordarse en su comunidad, dentro de la iglesia. El tema del suicidio. Que el 80% de los pastores dicen que su iglesia está equipada para ayudar a alguien que amenaza con quitarse la vida, el 80%. Y eso es bueno, pero podría ser más elevado. Que el 4% de los feligreses perdieron a un ser querido por suicidio. Y muchas más, muchas otras estadísticas. Pero es importante, más allá de las estadísticas, cómo miramos este tema, cómo lo abordamos desde la palabra, que es lo que nos concierne en esta tarde, más desde el punto de vista de la palabra y no necesariamente clínico. Pero si usted mira esos temas, usted ha luchado con finanzas, con problemas por sus finanzas que le provocan estrés, ha luchado con exceso de trabajo, con estrés, con temores, preocupación, con sus relaciones, con adicciones, con pensamientos compulsivos, con resentimiento, con remordimiento, con necesidad de controlar a otros, ira, atracciones indebidas, recuerdos dolorosos, perfeccionismo, deshonestidad. Si lo miramos realmente de una manera honesta, todos hemos luchado con esto. Todos. Con eso que está allá arriba. Y usamos dietas para tratar de mejorar nuestra salud. ¿Y alguna vez no te has sentido que te acuestas y te quedas despierto y no puedes conciliar el sueño? ¿Alguna vez te has quedado despierto hasta tarde y te has dormido aquí en la iglesia porque llegas cansado? ¿Alguna vez has comido demasiado porque estás en estrés? ¿Has comido más calorías de las que debes? ¿Alguna vez has hecho compromisos que no puedes cumplir? ¿Alguna vez has sentido que tenías que hacer ejercicio pero no lo hiciste? ¿O deberías ser más amable con alguien y fuiste cruel o egoísta? ¿O has tratado de tomar control de una circunstancia o de otra persona en tu vida? Todo esto es la raza humana, es nuestra humanidad. Tú y yo hemos pasado por cada una de estas cosas. Pablo luchó con esto, por eso es que él decía, no entiendo lo que hago. Lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que odio hacer termino haciendo. Y sé que nada bueno habita en mi naturaleza pecaminosa. Tengo el deseo de hacer el bien, pero no puedo realizarlo. Estamos hablando de un hombre grande en la fe, autor de las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría de ellas, Pablo. Y si te pasa eso a ti, que quieres hacer algo y no lo haces, no lo logras hacer, haces lo contrario, estás en el mismo barco que Pablo y que yo, y que todos nosotros, todos estamos en la misma situación. No hay nadie exento de esto. No hay nadie fuera de esta lucha interna. Muchos comentaristas sobre este verso intentan explicar esto y dicen, Pablo estaba hablando en sus días precristianos, antes de convertirse en creyente, antes de ser salvo, antes de nacer de nuevo, antes de tener a Cristo y el Espíritu Santo en su vida. Y por eso actúa así. Pero no es cierto, es que Pablo está escribiendo en medio de Romanos, la carta a los Romanos, y todos estos verbos están en presente indicativo. Y estos verbos en presente indicativo, lo que dice es, lo estoy haciendo ahora. Ese es el verbo en griego. Estoy luchando ahora mismo con esto que dice este versículo. Y si haces un inventario, tal vez vas a ver algunas de estas cosas en tu vida, estas luchas. No todas, pero algunas. Y tal vez puedes ver algunas de estas. ¿Cuáles están apareciendo? Estrés, miedo, ansiedad, atracciones indebidas, enojo, ira que no puedes controlar, preocupaciones que no se van, relaciones que no funcionan, perfeccionismo, resentimiento, pensamientos compulsivos. ¿Y cuál es la causa de todo esto? ¿Qué es lo que queremos mirar en la palabra de Dios? ¿Cuál es la causa de todos estos problemas? La causa es jugar a ser Dios, según la Biblia. Y les dije que íbamos a ir a la Biblia. Si vas a la psicología te pueden dar otras causas, pero vamos a la Escritura. En el orgullo de tu corazón dices, soy un Dios, según nos dice Ezequiel 28:2, pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque piensas que eres
tan sabio como un Dios. Dice la palabra del Señor. Eso nos dice en Ezequiel. Entonces, cuando actúo como si fuera Dios y tomo mis decisiones a mi manera en lugar de lo que Dios ha dicho, tendré problemas en mi vida. Mi tentación siempre va a ser, y la tuya, y es la más antigua, es jugar a ser Dios. Se remonta al Edén, cuando Adán fue tentado a comer el fruto, y Dios dice que esta es la única opción que te doy, no comas esto. Entonces, ¿qué sucede? Viene Satanás y dice, si comes esto, serás un Dios. Satanás nunca te va a tentar a ser como él, porque nadie quiere ser como él. Te va a decir, vas a ser como Dios. Y dices, come esto y serás tu propio Dios. Y hoy en día existe toda esta filosofía también de que somos dioses. Lo creas o no, no tienes que tener una religión. Si tú piensas que tú eres el rector de tu destino y Dios no cuenta para nada en tu vida y no lo consideras, si Él no existe, etcétera, etcétera, entonces tú eres tu Dios. Eso es lo que estás diciendo. Y esa es la tentación más antigua. Ahora hay un cristianismo progresivo le llaman, que va por ahí. Después hablamos de eso. Pero entonces, Satanás viene y va a tentarnos en nuestro orgullo. Precisamente como está pasando en ese verso en Ezequiel. Cuando crees que eres tan sabio como Dios, cuando dices que tú puedes hacer algo que Dios no puede hacer, cuando quizás crees que puedes manipular a Dios, entonces estás actuando como Dios. Hay personas que actúan así, viven diciendo, he hecho estas cosas, yo me he comportado de esta manera, entonces Dios debería hacer esto. Y piensan que pueden controlar a Dios. De eso hablábamos en el retiro que estuvimos, el retiro de obreros cristianos, que daban las parejas, los matrimonios de los pastores la semana pasada. Estuvimos compartiendo con un superintendente de distrito y nos predicaba cómo la gente dice, porque yo hice esto, entonces soy esto. Y se supone que entonces Dios haga esto, porque yo he hecho tales cosas, yo he sido fiel, yo soy tal cosa porque lo que hago, entonces yo defino a Dios como yo quiera y Dios tiene que hacer lo que yo digo. Y vamos en sentido contrario en nuestra vida. Dios es Dios, Él hace como Él quiere y Él define quién yo soy. Y como Él define quién yo soy, entonces yo hago lo que hago, según su voluntad. Es al revés. Pero jugamos a ser Dios. Y cuando hacemos esto, ¿qué sucede? Viene el problema. Dice la Biblia que el orgullo arruinará a la gente en Proverbios 29, 23. Y si te das cuenta, el común denominador en tus malas relaciones, en tus situaciones difíciles, siempre va a ser uno mismo. Cuando yo tengo muchos problemas con todo el mundo, el común denominador soy yo. Y tengo que ver qué Dios puede hacer por mí, entonces. ¿Qué Dios puede hacer por mí? ¿Cuál es la cura para mí? La cura se encuentra en el sermón de la montaña. Jesús comienza ese sermón del monte. Te dice maneras de ser bendecido. Serás bendecido si haces esto, serás bendecido si haces lo otro, serás bendecido si haces estas 8 declaraciones y las llamamos bienaventuranzas en la Biblia. Están allí. Y si usted la quiere ver en la palabra del Señor, usted simplemente va a ir a los evangelios. Y entonces Dios está diciendo, quiero que tengas una vida bendecida, quiero que tengas una vida buena. ¿Qué es una bendición? La mayoría de nosotros piensa que bendición, ¿verdad? Es cuando tengo algún trabajo bueno y tengo dinero, etcétera, y me va bien. No, la palabra en griego para bendición es macarismo. Es una forma poética de un verbo que es macar y significa feliz. Entonces es ese lenguaje que en la Biblia del Antiguo Testamento, como en el Nuevo, se traduce como bienaventuranza y eso es lo que significa ser feliz. Y es todo lo que significa ser bendecido, supremamente feliz. Es una forma poética de decirlo. Y Jesús lo dice entonces en el Sermón de la Montaña tan famoso. Y te dice, quiero darte 8 maneras para ser feliz. Y Jesús habló de esto y predicó esto porque es bien importante para ti y para mí. Si no, no hubiese dicho nada de esto. Entonces la primera bienaventuranza es la primera opción curativa, sanadora para ti y para mí. Estamos hablando de salud mental. La primera alternativa sanadora, primera opción curativa para ti, para tus heridas, lo que arruina tu vida, lo que sientes que arruina tu vida, es importante ver que es la primera elección que tienes que hacer. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Está diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que nada ni nadie llega al cielo con orgullo. Nadie llega al cielo si hay orgullo. Todo es por gracia. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Llegas allá por gracia. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? Porque aquí no está hablando de pobreza física. No hay ninguna bendición en ser pobre físicamente.
Eso no es cierto. No es bendición ser pobre físicamente. No está hablando de pobreza física, está hablando de una pobreza espiritual. ¿Qué sería eso? Número uno es reconocer mi pecaminosidad, reconocer mi impotencia, reconocer mi desesperanza. Hay una versión de la Biblia que dice, bienaventurados aquellos que reconocen que están espiritualmente indefensos. Tú y yo estamos espiritualmente indefensos. Sin Cristo eso es lo que tenemos y es lo que hay. Entonces se está hablando de nuestra actitud también. No es ser pobre físicamente, es espiritualmente. Es una actitud que necesitamos, es una actitud que debes tener. Necesitas ser pobre en espíritu y a nadie le gusta que le digan que quiero que seas pobre, ¿verdad que no? Tú oyes eso y dices, eso no me gusta, pero es que no es material. La pobreza en espíritu es otra cosa. ¿Y cómo desarrollo entonces el ser pobre en el espíritu? ¿Cómo desarrollo esto? La Biblia nos enseña tres cosas. Primero, para ser pobre de espíritu debo admitir humildemente que necesito ayuda. Ya no me digo soy autosuficiente, digo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. Sé que estoy desesperadamente necesitado de Dios. Desesperadamente necesitado de Dios. Eso tiene que estar en nosotros. Hay una urgencia de buscar a Dios. Y una urgencia de que Dios sea lo más céntrico en mi vida. Tengo que enfrentar la verdad sobre mí. Y tengo que dejar de vivir en negación, que es patología. Entonces, es la elección de la realidad. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Y tengo que enfrentar la verdad sobre mí, la verdad sobre este hecho que no nos gusta, que no nos agrada, no te gusta la verdad, a mí tampoco, porque requiere humildad, humillarnos. Y amar la verdad es importante. Entonces, te encantaría ser diferente, pero esta es la verdad. Y en cierta manera no nos gusta manejarlo. Odiamos la verdad sobre nosotros. Se siente más seguro olvidar esta verdad y pensar que no existe, negarla. Pero si eso me hace sentir miserable, entonces necesito reconocer. Admito humildemente que necesito ayuda. Y eso es ser honesto. Y la buena noticia es que tus hábitos, tus malos hábitos, tus heridas, tus complejos se pueden sanar. Ahora, la mala noticia para muchos es que requiere humildad. Esa es la mala noticia para muchos. Que no es mala, pero requiere humillarnos, tragarnos el orgullo. Entonces, la Biblia dice, Dios se opone a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Para recibir la gracia de Dios necesitas ¿qué? ¿Qué dice allí? Humildad. El orgulloso no recibe la gracia de Dios porque cree que es autosuficiente. Yo soy suficiente, Dios. Yo soy como Dios. Ese es el problema. Entonces la humildad es la que te permite recibir la gracia. El arrepentimiento viene por allí. La confesión de pecado viene por ese lado. Todo eso es necesario para ser un creyente. Y quiero ser honesto contigo. La gracia es el poder que necesitas para cambiar. Voy a ser honesto contigo. Esa es la gracia que te cambia. No puedes con tu fuerza de voluntad, no funciona. Mira las dietas que has empezado y las dejaste rápido. Ahí ves como no funciona, la dieta se acabó, duró 2 días y ya empezaste a comer M&M, Snickers y todas las cosas que te encuentras de frente y todo lo que te dan. Todo el pan del mundo si vas a la panadería, porque a veces se trata de fuerza de voluntad. Y hay programas de ejercicio que has iniciado y, bueno, excepto algunos más disciplinados, lo dejan. Porque la fuerza de voluntad no funciona, te cansas. Y lo que necesitas es la gracia es el poder que necesitas para cambiar. ¿Y cómo se obtiene esa gracia? El pasaje que vimos, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Para que el poder de Dios te cambie, tienes que ser humilde, yo tengo que ser humilde. Y significa entonces algo muy específico. Hay algunos hechos que hay que admitir, y estas son cosas que debemos admitir si quieres que Dios bendiga tu vida. Lo primero que tienes que admitir es que estás quebrantado, quebrantada, destrozado, destrozada, roto. Vivimos en un mundo quebrantado, roto, caído. No funciona a la perfección, nada. Inclusive mi ADN está roto, tiene algunas cosas allí que pueden en algún momento disparar una condición, una enfermedad. Eso está allí, en mí, yo no sé cuál es, pero está allí. Hay todo tipo de condiciones físicas, hay todo tipo de condiciones emocionales, mentales, en un mundo roto, en un mundo quebrantado. Personas quebrantadas se casan y ¿qué pueden provocar? ¿Un matrimonio perfecto? No, una relación que es imperfecta. Entonces, hay que trabajar con lo que tienes para que Dios en su gracia te ayude a tener un matrimonio saludable con 2 personas
quebrantadas y rotas, que se unen. La Biblia dice esto: la creación está confundida, está frustrada, está gimiendo. Todo el mundo está confundido. Entonces, no sabemos qué se supone que debemos hacer. No se supone que yo sepa, pues no sabemos. Tenemos actitudes confusas, atracciones confusas, adicciones confusas. La gente anda confundida. Tenemos personas mayores que quieren ser jóvenes, personas jóvenes que quieren ser mayores. Tenemos hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres. Tenemos toda esta confusión, que estoy en una raza y quiero parecerme a otra. Y está así la gente confundida. Entonces, nuestras identidades están confusas aún, porque estamos en un mundo que roto, quebrantado. La naturaleza y a veces la crianza nos ha roto. ¿Cómo nos criaron? Entonces hemos sido quebrantados por los pecados de otros también en algún momento, por los pecados que han hecho y cometido contra ti o contra mí. Eso también está allí. Y esas elecciones que hemos hecho equivocadas también nos han roto. Las malas elecciones nuestras. Entonces, todo eso está allí. Pero el hecho es que estamos en el mismo barco y lo que quiero decir es que nadie es perfecto. Todos en esta tarde, en este templo, estamos en la misma situación, quebrantados y rotos. Y hay que tener humildad para admitir eso. Y hay solución para eso, pero es la realidad que hay que confrontar. Segundo, necesito admitir que mis secretos me enferman. David dice en el Salmo 32, 3 al 5, esto: cuando me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina fue pesada sobre mí. Mis fuerzas se evaporaron como agua en el calor de verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y dejé de intentar ocultar mi culpa. Me dije a mí mismo: confesaré mi rebelión al Señor. Y me perdonaste. Y toda mi culpa se ha ido. Pero dice: cuando guardé mis secretos, me enfermé. Entonces no se trata tanto de lo que comes, es lo que te está comiendo a ti. La enfermedad viene de allí, aunque hay enfermedades físicas que provienen de lo que comes. La enfermedad esta que estamos viendo es de lo que te está comiendo a ti, por dentro, en tu interior. Si estás cansado todo el tiempo, frustrado todo el tiempo, todos esos problemas están allí, entonces necesitas mirar lo que está dentro. ¿Qué estoy escondiendo allí? Necesito ser abierto, honesto, humilde para mejorar, porque esconderse no funciona. Y escucha esto: si escondes tu pecado, escondes tu situación, tu debilidad, no mejora. Y tú dices: no quiero que nadie sepa esto que siento. Se convierte en una compulsión en tu vida. Y lo tienes que hacer una vez y otra vez porque está allí. Y mientras más lo escondes, más aumenta. Cuando ocultas un miedo, se intensifica. El miedo empeora cada vez más. Cuando escondes un dolor, un recuerdo, lo grabas en tu mente y lo sigues allí como una película, se vuelve más fuerte. Ocultas tu dolor, miedo, y eso nunca funciona. Intensifica el problema en tu vida. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué estás pretendiendo que no es un problema en tu vida? ¿Qué estás tratando de fingir hasta lograrlo? Y estás allí pretendiendo que no es un problema. Por tus fuerzas lo quieres lograr. Entonces hay otra cosa que es importante. Si debes ser honesto, debes admitir algo, debes admitir esto para derrotarlo. Debes admitir que hay algo allí en tu corazón que está mal para derrotarlo. No puedo trabajar en los complejos de mi vida hasta que los admita. No puedo trabajar en los miedos de mi vida hasta que los admita. Debo admitirlo para derrotarlo. Dice Proverbios 28:13, y estas cositas no están en la presentación, pero dice: nunca tendrás éxito en la vida. Nunca tendrás éxito en la vida si intentas ocultar tus pecados. Y Dios dice eso: vas a estar luchando contra Dios. Nunca tendrás éxito si intentas ocultar. Confiésalos y déjalos. Cuando lo hagas, entonces Dios te mostrará misericordia. Confiésalos y déjalos, entonces Dios te mostrará misericordia. Eso está en Proverbios 28:13, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, no puedo vencerlo hasta que lo admita. Mi pecado que está en mí. Si hay algo oculto, tienes que admitirlo. Los secretos te enferman. Eso es importante. Otra cosa sobre lo que debes hacer es ser honesto con tu orgullo, miedo, porque te mantiene estancado. Y este problema es tan antiguo como el hombre. En Génesis 3, Adán, en el jardín del Edén, después de pecar, dice: tuve miedo. Tuve miedo. Pecó y tenía miedo. Esa es la emoción que viene. Porque, ¿qué? Estoy desnudo. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Verdad? Ese fue
la primera situación de una emoción negativa en la historia de la humanidad. Entonces me escondí. Y entonces es el miedo a la exposición, el primer miedo, el miedo a la exposición. Alguien descubrirá quién realmente soy. Alguien descubrirá cómo soy por dentro. Alguien descubrirá lo que está mal en mí. Y ese es el miedo mayor. Entonces nos sentimos que vulnerables, desnudos. Nos sentimos así. Y por eso me escondo. La gente se esconde. Y la gente sigue escondida gritando por dentro. Gritando por dentro. Ocultamos las cosas. Y entonces a veces las arrojamos a los demás. Por eso hay problemas. Quizá ustedes recuerdan un libro de hace muchos años. Si tienen la edad mía, había un libro de los 70 que en los 80 yo lo vi. Porque nací en el 71, pero en los 80 estaba por allí. Decía, yo estoy bien, tú estás bien. I'm okay, you're okay. Yo estoy bien, tú estás bien. Y eso no es cierto. Es una tontería. Yo no estoy bien y la gente no está bien. Necesitamos gracia, la gracia de Dios, la verdad de Dios que viene a arreglar las cosas. Lo grave no es que no esté bien, lo grave es que yo no reconozca que no estoy bien. Cuando lo reconozco, entonces puedo mirar a la cruz, puedo mirar a Cristo, puedo mirar al que trae la solución. El problema es no mirar a Cristo, negar que tengo un problema y no aceptar la gracia de Dios por orgullo. Lo que está mal es nuestra negativa, admitir que no estamos bien. Está bien decir, no estoy bien, para que la gracia de Dios entonces obre en mí. Hay una lección espiritual que vas a aprender un día cuando limpias tu nevera. Muy espiritual. Tú limpias tu nevera, eso es una cosa muy espiritual. Cuando sacas las cosas de la nevera. Porque cuando limpias la nevera, aprendes verdades teológicas. Las cosas en la nevera, las cosas no tienen que necesariamente oler mal para estar dañadas. ¿Te has fijado eso? Hay cosas en la nevera que no huelen mal, pero están dañadas allí. Están podridas. Hay verduras que se pudren, ¿verdad? Y tú te das cuenta por el olor. Sí, te avisa. Pero ponte un ejemplo, lo que mucho comemos aquí, un aguacate. Que aquí se come tanto. Tú miras un aguacate, el aguacate está allí, no huele mal. Se ve bastante bien por fuera, no huele mal, pero por dentro está podrido. Y el punto es ese. Uno necesita reconocer algo, porque decimos a veces, no necesito recuperarme, porque nada se huele mal en mi vida. Todo parece estar bien por fuera. Hay una pobredumbre interna que no se ve en el exterior. Hay cosas en nosotros que la gente no sabe, hay cosas en nosotros que nadie sabe, solo Dios. Entonces, hay cosas en tu vida que ni siquiera a ti te gustan, no te gustan. Ojalá, tú dices, ojalá pudiera ser diferente, ojalá pudiera cambiar esto, ojalá pudiera ser más amoroso, ojalá pudiera ser más paciente, ojalá no perdiera los estribos tan rápido, ojalá tuviera menos compulsión, ojalá no tuviera esa adicción. Estamos en el mismo barco y eso se llama depravación en la humanidad, lo que trajo el pecado. Entonces necesitamos ser honestos con esto, admitir nuestras debilidades, nuestros miedos, que no queremos admitir, ir delante de Dios. Y dice la Biblia que debido a nuestro orgullo y miedo intentamos arreglarnos a nosotros mismos. Ese es otro problema. Tú te intentas arreglar a ti mismo, yo también. Jeremías 2:13 dice, 2 pecados ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, manantial de agua viva, manantial de agua viva. Han cavado sus propios pozos rotos, sus propias cisternas rotas que no pueden retener agua. Entonces Dios está diciendo, yo soy el que tiene todas las respuestas para tu vida, pero prefieres otras supuestas respuestas. Entonces rechazamos a Dios y no solo hacemos eso, elaboramos un plan propio que nos parece mejor. Elaboramos un plan que creemos que es mejor, que son cisternas que no retienen agua, que no funcionan. Y ese es nuestro plan. Mira lo que la gente intenta hacer para arreglar sus situaciones en lugar de buscar a Dios. Y van a buscar todo tipo de cosas. Piensen bien lo que la gente hace. Buscan la astrología, buscan la aromaterapia, han buscado en otras épocas cristales, leer la palma de la mano, acupuntura, terapias y conferencias, cultos, cintas que escuchan y mensajes y los blogs y tantas cosas, los podcasts de mucha gente, seminarios motivacionales, todo. Harán todo tipo de cosas. Pero Dios está en el último lugar. Prueban todo menos Dios. Se prueba todo menos ir a Dios. Y si surgen ideas locas por allí, que estén de moda, también las siguen. Y son cisternas
agrietadas, que no retienen agua. Hubo un tiempo que todo era New Age. La gente buscaba los cristales, las aromaterapias, todo por allí. Y Dios estaba fuera de la ecuación. No resolvió nada. Ya ni se habla de eso. Entonces puedes seguir todo lo que conoces y tratar un problema espiritual con algo físico. Y ahí está el problema mayor. Trata de usar una sustancia física para arreglar un problema espiritual. Eso no funciona. Eso no funciona. El quebrantamiento espiritual lo tienes que solucionar con las herramientas espirituales, no físicas. Entonces, ser pobre en espíritu es admitir eso. Admito humildemente que necesito ayuda y necesito a Dios. Necesito que Dios me ayude. Lo segundo es que necesito pedir ayuda a Dios con humildad. Eso es lo otro. Admito que necesito ayuda, pero entonces necesito pedirle ayuda a Dios con humildad. Paso de la confesión a la petición. Lo primero es la confesión. Yo sé que tengo un problema. 2, ahora necesito ayuda. Esa es petición. Y pasas de la confesión a la petición. En 2 Corintios 1:8, Pablo dice algo importante. Él estaba pasando por momentos difíciles y dice, perdimos la esperanza de la vida misma. ¿Sabe que ese es un momento difícil para Pablo? Pablo está diciendo, perdí la esperanza en la vida misma. En la Nueva Versión Internacional dice de esa manera. Estaba listo para morir, estaba tan deprimido, tan desanimado que estaba listo para renunciar a la vida. Y otra traducción dice, vimos cuán impotentes éramos para ayudarnos a nosotros mismos. Pero eso estuvo bien, porque entonces ponemos todo en manos de Dios. El único que puede salvarnos, pues incluso puede resucitar a los muertos. Esa es la traducción Living Bible en inglés, lenguaje actual en español. Reconocemos entonces, paso 1, soy pobre en espíritu, no tengo poder para cambiar. 2, ¿por qué? Es bueno admitirlo, está ahí mi impotencia admitida. Entonces, está diciendo allí, Dios es todo lo que necesitas. Hasta que Dios es todo lo que tienes, tienes que llegar a ese punto, hasta que ponemos todo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede salvarnos, que puede inclusive resucitar a los muertos es Dios. Y ahora te da la clave, el poder está en Dios. Nosotros cantamos hoy del poder de Dios. ¿Recuerdan uno de los cánticos que cantamos? Él triunfó, la muerte venció. Vivo está, es poderoso. Lo cantamos, ¿recuerdan? Pues todo eso se relaciona con mi realidad. Se relaciona con mis sentimientos, se relaciona con mi interior, se relaciona con mis relaciones, se relaciona con todo lo que soy, con mi vida emocional, mental. Él es poderoso. Si Dios puede levantar los muertos, puede resucitar un matrimonio muerto. Y si Dios puede levantar a una persona muerta, puede resucitar una carrera, una profesión muerta. También puede resucitar un sueño muerto. Puede resucitar una persona muerta, sí. Puede restaurar el amor en las relaciones. Puede hacer milagros. Puede hacer cualquier bien si puede levantar a un muerto de la tumba. Porque entonces Dios se especializa en ¿qué? En convertir muertes en resurrecciones. Muertes en resurrecciones. Vida nueva en Cristo. Todo nuevo. Entonces yo le pido ayuda a Dios. Voy al Señor y le pido ayuda. Cuando ya no queda nada. El pastor que estuvo predicando en el retiro de obreros cristianos hablaba de su situación personal en su familia. Y como en un mismo año había pasado por una operación de la columna que le dejó con mucho dolor, difícil de recuperarse. Un hijo que estuvo hospitalizado porque intentó quitarse la vida, quería privarse de la vida y estuvo hospitalizado mucho tiempo. Y ahora ese mismo hijo enojado con su hermano, que llevan muchos años que no se hablan. Los hijos de cada hermano no se hablan, no se relacionan, mientras él dirige un distrito de la Alianza Cristiana y Misionera. Y llegó a un punto de dolor que se arrodilla a orar. Y lo que vino a su mente fue el pasaje que dice, ¿sabes qué? En tu familia habrá aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero era en tu familia habrá aflicción. Entonces pidió ayuda a Dios. Después les digo cómo lo hizo. Pero reconoció que necesitaba a Dios. Cuando llegó a ese punto de tocar fondo, no tenemos que llegar tan bajo, pero necesitamos pedir ayuda a Dios. Es cuando decimos no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Entonces pusimos las cosas en las manos de Dios. Es una rendición total.
Es total, no es que rindes un área de tu vida, es que rindes todo. Es que rindes todo. No las finanzas, no tu vida sexual o tu profesión, es todo. Porque todo, si no, todo es un desastre, si no lo rindo a Dios. Ha llegado a un punto en tu vida que le has dicho a Dios, mira, yo voy a poner, Dios, todo en tus manos, lo bueno y lo malo, lo feo y lo lindo en mi vida, lo que estuvo mal y lo que estuvo bien, lo feliz y lo triste, los altibajos, las frustraciones, las pongo en tus manos. Y como pastor te digo, no esperes a tocar fondo, no esperes a llegar allí. A veces somos obstinados. A veces somos obstinados. A veces Dios tiene que recostarnos boca arriba para que podamos mirar el cielo. Estamos tumbados, estamos acostados, no podemos levantarnos, estamos mirando hacia arriba. Y Dios nos tiene que tumbar para que miremos al cielo. De ahí se ve mejor la luz, de ahí se ve la luz, de ahí vemos al que es la luz. Entonces, cuando el dolor se vuelve intenso, entonces buscamos a Dios. Podemos hacerlo antes. No llegues a ese punto. No tiene que desaparecer de tu vida tantas cosas. Ahora, ven a Dios, porque dice la Biblia, y lo estamos recordando, lo leímos ahorita, Mateo 5:3, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Eso es el pobre en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Entonces admito que necesito ayuda, le pido ayuda a Dios. Luego hay una tercera cosa, es que debo pedirle ayuda a Dios con humildad, pero debo aceptar humildemente la ayuda de otras personas también. Debo también aceptar humildemente la ayuda de otras personas. Y ese es el punto número 3. Es la tercera forma que Dios nos creó, de tal manera que no nos recuperaremos por nosotros mismos. ¿Okay? Y soy directo en esto. ¿Conoces ese problema del que te gustaría deshacerte, esa tentación, ese defecto, esa culpa, ese miedo, esa preocupación, esa soledad que te arruina? No te deshaces de esto por tu cuenta. Si pudieras lo harías, pero no puedes. Entonces vas a mejorar cuando seas honesto con los demás. No solo con Dios, sino con los demás. Y es lo que dice Eclesiastés. 2 son mejores que uno, hablando de personas, porque pueden ayudarse mutuamente a tener éxito. Si una persona cae, la otra puede extender la mano y ayudar. La otra puede extender la mano y ayudar. Mira la figura. Yo te levanto. Extiendo la mano para ayudarte. ¿A cuántas personas les has extendido la mano recientemente? No criticarlos y decir, no, es que no quiere, es que no hace, que bien y va. ¿A quiénes les tiende la mano para ayudarle? Aquí le has dicho, ¿en qué te puedo ayudar? Para eso somos llamados como iglesia. Puedes decir, es que tú nunca mejoras, tú no cambias. No. ¿Cómo te puedo ayudar? Y les tiendes la mano. ¿Sabes cómo se llama eso? Recuperación. Cuando extiendes la mano y levantas a alguien se llama recuperación. Recuperación. Y eso Dios quiere para nosotros. Pero alguien que cae solo está en verdaderos problemas, dice el pasaje. Se cae solo y nadie le ayuda. Está en verdaderos problemas. Dios programó así nuestra vida, que nos necesitamos unos a otros. 58 veces la Biblia dice en el Nuevo Testamento unos a otros. Cuídense unos a otros, ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, anímense unos a otros, oren unos por otros, apóyense unos a otros, exhórtense o aconséjense unos a otros. Estamos para ayudarnos unos a otros. Nos necesitamos. Tienes un anhelo de pertenencia. Y no solo somos creyentes, somos miembros de la iglesia. Entonces nos necesitamos para estar sanos. Eso es importante. Si no tienes a nadie en tu vida, perdona que diga esto, pero si no tienes a nadie en tu vida con quien ser honesto, a veces brutalmente honesto, totalmente honesto, entonces no va a haber sanidad en tu vida. Dios te creó de tal manera que te recuperas en comunidad y solo creces en comunidad. Cuando estás pasando por un momento difícil, necesitas que haya gente a tu alrededor.
La Biblia dice que aunque alguien esté molesto o pasando por un momento difícil, cuando ni siquiera puede creer en Dios, merece tener amigos, necesita amigos. Dios está diciendo, cuando las personas no creen en mí, aún así merecen tener amigos que los acompañen. No importa que diga que no cree en mí, necesita amigos que los acompañen. Job 6:14, en una versión de la Biblia, dice, para el que está desesperado, y esta es una versión en inglés, la bondad debe venir de su amigo incluso si abandona el temor del Todopoderoso. Si alguien abandonó el temor del Todopoderoso, necesita amigos. No gente que le hunda, sino que le levante, que extienda la mano y le ayude a levantarse. Recuperación. Eso es recuperación. Te ayuda a salir del lodo cenagoso. No te hundo más, te saco. Y Dios dice esto, entonces. Puse personas en la tierra para que se ayudaran unos a otros. Esa es la intención de Dios. Y cuando hay alguien pasando por tragedia y dice, ni siquiera creo en Dios en este momento, estoy enojado, estoy molesto, estoy en la crisis, me siento perdido, ni siquiera creo en Dios, entonces merece amigos, necesita gente alrededor que le diga, creemos en ti. No te preocupes por eso, creemos en ti. Pienses como pienses y te sientes como te sientas. Creemos que Dios está por ti y te llevaremos adelante con nuestra fe en Dios. Porque Dios te va a sacar de esta crisis. Entonces hay esperanza para la salud mental. Eso es lo que dice la Biblia, para tu salud. La iglesia está para eso, para fomentar tu salud en todas las áreas. Bienestar integral, santidad, esperanza. Para llegar a ser como Cristo, superar los hábitos, los complejos, los problemas, todo eso que no nos agrada, que Dios lo sabe, que ni siquiera a nosotros nos agrada. Pero tienes que admitir vuestras faltas unos a otros. Dice allí la palabra del Señor. Admitid vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahí está la palabra sanado. Admitir y orar unos a otros. Varias personas. ¿Para qué? Para ser sanados. La clave de la sanidad es admitir mi necesidad de orar con otros. Y ahí está la sanidad. ¿Está claro? Entonces, revelar tu sentimiento es el comienzo de la sanidad. La forma de mejorar en tu vida es revelando tus sentimientos, compartir ese miedo, compartir esa falta, compartir esa dificultad, revelar tus sentimientos para sanidad, no es ocultarlos. Y es el paso más difícil para nosotros. ¿Por qué golpea qué? Golpea el orgullo. Lo golpea. Entonces le voy a contar a Dios acerca de mi hábito. Y decimos eso, pero no a nadie más. No. Le digo a Dios acerca de mi atracción o adicción, pero no a nadie más. Porque no me atrevo, porque esto, imagínate, entonces no se lo digo a nadie más. Estás entonces atrapado en el resto de tu vida y no te recuperas, nunca. Porque estamos hechos de tal manera que necesitamos unos a otros para esto. Entonces, si lo único que tú quieres ser es perdonado, que está bien, es excelente, díselo a Dios. Pero si quieres ser sanado, tienes que hablar con alguien más. Necesitas decírselo a alguien más, a una o dos personas confiables, personas en quien confías que no tienen la tendencia a decirlo todo a los demás, que quizás han estado allí donde tú estás, que no te culparán, pero dirán, yo he estado allí, he hecho eso, o algo peor. Eso es difícil. No es a todo el mundo que se lo dices, no lo pones en las redes sociales, pero a alguien sí, a alguien que pueda entenderte. Y eso inicia el proceso de sanidad, porque hay un obstáculo grande para nuestra sanidad y santidad. ¿Sabe cuál es? La tendencia de querer quedar bien siempre. Yo creo que todos nos identificamos con eso. Siempre quiero quedar bien ante los demás. Siempre quiero, y no voy a contar una cosa así, ¿no? Entonces, si quieres alivio, liberación y libertad, tendrás que lidiar con ese miedo a la honestidad en tu vida. Hay 3 temores en tu vida que el enemigo quiere usar para mantenerte atrapado. Sí, los quiere usar. Y te mantiene estancado. 3 miedos que el enemigo va a usar para mantenerte estancado. El primero, miedo a tus propias emociones. Es un miedo, es un temor de
de que si tengo que lidiar con este tema, ese recuerdo, ese evento, ese pecado, ese abuso, ese accidente, esa cosa malvada que me hicieron, esa perversidad mezquina, esa cosa desagradable, si no lo afronto, yo puedo seguir bien. Pero si lo afronto, no voy a soportar el dolor ni la vergüenza y no voy a poder manejar mis emociones. Entonces, eso es algo que todos hemos sentido. No has perdido la razón si sientes ese miedo. Pero el miedo está allí, lo tenemos, pero no es para detenerte. Relájate un poco. Si no tuvieras ese miedo, entonces sí estaría fuera de la realidad. Siempre hay ese miedo. Pero necesitas gente confiable a tu lado, a quien tú puedas contarle esto. Pero hay miedo a las emociones propias. Entonces, todos tenemos quizá en esta tarde inseguridades aquí en el templo. Todos queremos lucir bien. Y todos tenemos hábitos que no nos gustan y todos estamos en el mismo barco. Y está el miedo a esas emociones. El segundo miedo es a las reacciones de los demás. Ese es el segundo miedo. Tengo miedo de ser honesto porque podrían rechazarme, podrían despedirme, podrían pensar que no soy un buen cristiano, podrían pensar que soy malvado, podrían abandonarme. No quiero ser honesto porque podrían rechazarme y eso no me gusta. Y no te digo quién soy, porque si te digo quién soy y lo que tengo y no te gusta, entonces pierdo amistad. Tenemos miedo de desaprobación, de la desaprobación. Miedo de que intenten arreglarnos, todo eso. Hay que superar ese miedo. Para ser honesto hay que superarlo también. Miedo a que la honestidad sea inútil es lo otro. Tú dirás, ¿qué hará esto? Contarle a alguien. ¿Cómo va a ayudar? Pues nunca lo has hecho. Si lo hubieses hecho ya estarías libre. Porque dice, confesad vuestras faltas unos a otros y así seréis sanados. Pues, ¿cómo sabes que no funciona? Es una promesa que Dios ha hecho y Dios no miente. Él no es un mentiroso. Siempre dice verdad. Admitan sus faltas el uno al otro. Y Dios ha prometido ayudar. Siempre. Hay un verso importante en esta tarde. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que reconocen su necesidad espiritual. Negarlo no me va a ayudar. Y dice Romanos, cuando no pudimos ayudarnos a nosotros mismos en el momento de nuestra necesidad, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios en Cristo es la solución. Y ser honestos ante Dios. Para empezar, ¿qué? El camino a la sanidad, el camino a la salud espiritual, el camino a la esperanza para nuestra salud mental. Comienza allí. Oramos. Padre, te damos gracias, mi Dios, y venimos ante ti reconociendo que ninguno de nosotros es perfecto, que hay áreas en nuestra vida que no son saludables, que están desequilibradas, y algunas son tan dolorosas que no pensamos en ellas, no nos gustan. Sé que habemos aquí personas luchando con diferentes cosas, diferentes situaciones, vergüenza, culpa, secretos, depresión, autoestima baja, adicciones, lo que sea. Puede haber algún matrimonio estancado, puede haber una relación estancada, enfriado. Hay personas luchando con hábitos, tal vez, una herida secreta, un pecado secreto, el miedo a perder el control. Danos el valor para dar el paso hacia la salud y la sanidad hoy. Quiero que pienses en esto y ores al Señor así. Querido Dios, yo te doy en esta tarde mi confesión y también mi petición. Hoy quiero dar el primer paso para recuperar la salud. Reconozco que no soy Dios, pero he querido serlo y lo reconozco. He tratado de controlar las cosas y lo lamento. He hecho cosas que me dijiste que no hiciera.
y no he hecho las cosas que me dijiste que hiciera. No voy a huir más ni a correr más, porque quiero ser pobre en espíritu. Y admito humildemente que necesito tu ayuda. Y ya no quiero ocultar mis heridas ni mis pecados. Sé que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer cosas incorrectas que no son saludables para mí. Te pido que tomes los pedazos de mi ingobernable vida y comiences el proceso de sanidad. Estoy pidiéndote ayuda, Señor. Estamos necesitados de ti, desesperados por ti. Y más que eso, Señor, te pido que me des el valor de aceptar la ayuda de otros. No quiero solo ser perdonado, que estoy agradecido, quiero ser sanado. Y quiero dejar atrás estas cosas para que el resto de mi vida pueda ser la mejor vida. Y sé que el enemigo va a tratar de lanzar miedos y temores. Ayúdame a seguir adelante en el nombre de Jesús. Oramos. Y te lo pedimos, amén.